Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús Ramírez Lorenzo, estudiante de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano que, que imparte la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estudio el módulo de Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano. En esta ocasión les traigo para ustedes la evidencia del desarrollo, de la evidencia de aprendizaje llamada Desarrollo Económico y Empresarial en México, el cual el objetivo principal es conocer algún aspecto de la situación socioeconómica que vivimos en nuestro país y poder tener un criterio un poco más amplio, ¿no? En esta ocasión yo les traigo el tema de la clase media y la clase media empresarial. Por tal motivo necesitamos contextualizar la situación de la clase en México. El INEGI realizó un estudio transversal para posicionar las clases en México. Este estudio abarca del 2010 al 2020, en el cual destaca tres principales clases sociales que se supone están aquí presentes en México, que es la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta en ese estudio menciona que está conformada por 1.023.004 personas, equivalente al 0.9% de la población total del país. La clase media abarca 47.201.600 personas, que es lo equivalente al 37.2% de la población, mientras que la clase baja equivale a 78.536.000 personas. Esto nos da a entender que por lo menos el 61.9% de la población total del país no sabe, es clase baja o tiene características de clase baja. En cuanto a los criterios para pertenecer a un cierto tipo de clase social, el INEGI toma un aspecto muy importante, que son los ingresos mensuales, por lo cual menciona que la clase alta gana aproximadamente 78.000 pesos mensuales. La clase media debe de ganar por lo menos, o lo mínimo de ganar son 23.000 pesos mensuales. Y la clase baja debe de ganar aproximadamente 12.000 pesos mensuales. En este sentido, la INEGI destaca ciertos servicios y productos que cada clase social tiene, o un promedio de servicios y productos que cada clase aspira o tiene para poder pertenecer a dicha clase. Nos vamos a enfocar en este estudio sobre la clase media, la cual menciona el INEGI que el 78% de la población tiene servicio de Internet, el 61.6% cuenta con automóvil, el 55.3% tiene TV de paga, el 41.7% usa tarjeta de crédito, el 31.5% paga escuela privada, el 20.4% paga servicio doméstico. Aunado a esto, la INEGI o el estudio transversal que se realizó del periodo 2010 a 2020 menciona que es en qué gasta más la clase media o cuáles son los rubros por los que se acostumbra a gastar. En este sentido menciona cuatro en específico, que es la educación, la cultura y la recreación, gastando aproximadamente 1.068 pesos mensuales. El consumo de bebidas, alimentos y tabaco fuera del hogar o gastan aproximadamente 931 pesos. En este sentido es lo que gastan mensualmente por persona al salir o al comer fuera de nuestro hogar, ¿no? La gasolina, en gasolina gastan aproximadamente 904 pesos, en tarjetas de crédito gastan 426 pesos y en vestimenta gastan 400 pesos mensuales. Contextualizando todos estos datos estadísticos, podemos denotar o podemos hacerle una crítica constructiva sobre qué es realmente lo que está pasando en México y qué es lo que está sucediendo sobre las clases sociales. Y en este sentido mencionan, por ejemplo, que a lo mejor el estudio está un poco desfasado, debido a que se hizo en un estudio del 2010 al 2020. Ahorita no estamos contando datos del 2020 al 2023, que es ahorita la fecha en la que estamos, por lo cual a lo mejor estos datos ya no son tan válidos, pero sí nos ayuda a contextualizar la situación del país. Y hablando sobre la clase media, ¿realmente sabemos o podemos diferenciar la clase media o qué es la clase media? Para la Real Academia
La clase media es el conjunto de personas cuyos ingresos les permiten una vida desahogada en un mayor o menor grado. Mientras que Calle Luis Rubio, en su libro del 2010 llamado Clase Medieros, nos dice que parte de la idea de la clase media es un concepto elástico e incluye a personas con niveles de ingresos muy distintos. No es únicamente el ingreso lo que define al grupo, es también un grupo de satisfactores que cambian la calidad de vida de las personas. Estos satisfactores cambian con el tiempo, como lo hacen las aspiraciones que los padres tienen sobre la vida de los hijos. Mientras que la OCDE define a la clase media de un país con aquellas personas que perciben un ingreso al mes de entre el 75 y el 200% del promedio del ingreso nacional. Entonces estaremos hablando que la clase media puede ser las personas que tienen ingresos del 75 o 200% más del promedio del ingreso nacional, además de que puedan cubrir sus satisfacciones, sus satisfactores y sus necesidades básicas y no tan básicas. En pocas palabras, es el grupo de personas que pueden vivir holgadamente sin necesidad de que sean ricos. También este estudio del INEGI nos menciona las características para ser parte de la clase media, en las cuales destacan al menos tener una computadora con servicio de internet, tener una vivienda propia o pagar una renta, pagar mínimo 1,660 pesos al mes en una tarjeta de crédito, gastar aproximadamente 4,380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar, que la cabeza de la familia tenga al menos educación media superior y que por lo menos un integrante sea asalariado y tenga contrato escrito de una empresa. Estas características son como las principales que menciona el estudio para poder pertenecer o para poder categorizarte en la clase media. Pero realmente somos conscientes de las clases en México, o somos conscientes de si somos clase media o no somos clase media en México. La realidad es que la clase media es una parte mínima de la población mexicana, en donde por lo menos el 70% de la población en general no tiene un acceso a servicios de calidad en materia de salud. Es decir, que yo podría ganar el sueldo de 23,000 pesos mensuales, pero también puedo no estar satisfaciendo necesidades básicas. Entonces eso ya no me hace ser parte de la clase media. Se supone que la clase media, o en teoría la clase media, tendríamos la posibilidad de cubrir esa necesidad, ¿no? En este sentido, el 61% de la población se identifica como tal. Realmente aquí en México somos sí, somos clase media porque tenemos un buen empleo, ¿no? O ganamos bien. Pero la realidad es que de ese 61%, solo el 12% lo es realmente. O el que cubre todas sus necesidades económicas y fisiológicas y de satisfacción y de socialización y demás, ¿no? La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual, mientras que el 84% de la población no tiene seguridad laboral y un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Y en la otra cara de la moneda tenemos al 1% de las personas más ricas, pero aún así, 2/3 creen que son clase media. La realidad es que ellos piensan que su sueldo de 78,000, 80,000 pesos es lo promedio que gana un mexicano. Entonces, entendemos ese sentido de que cómo está distorsionada la clase media en México. Partiendo de esta premisa, el 1% más rico del país sienten, 2/3 creen que son de clase media, mientras que el 61% de los mexicanos creen ser clase media, incluyendo 2/3 de los más ricos. Existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada, pero que creen que son clase media. Es a lo que les comentaba. Realmente nosotros nos engañamos o nos autoengañamos diciendo que somos clase media, pero realmente no, aún así, por ejemplo, ganáramos el sueldo que la INEGI menciona, que eso nos permite ascender a la clase media, pero si no cubrimos necesidades o en el empleo en el que estamos, trabajamos en un aproximado de 72 horas, ya no nos hace clase media, porque en teoría la clase media o la gente de clase media solamente debe trabajar como máximo unas 48 horas.
Para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social evaluado a la Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas, como lo mencionaba anteriormente. Pero ¿qué pasa en las organizaciones? O sea, ya hablamos como que la problemática de la situación de la clase social en México y del querer ser parte o el ser parte de la sociedad de clase media. Esta sociedad se extrapola a las organizaciones en la llamada clase media asalarial. ¿Qué es lo que pasa o la problemática de las empresas de la clase media? El crecimiento de una empresa de clase media se ve generalmente obstaculizada debido al sistema de poder que las élites o las empresas de clase alta no permiten los crecimientos, en gran medida por los monopolios por parte de estas, permeando la economía de la pequeña y mediana empresa. Como lo menciona en el 2014, McKinsey Global, Instituto Público al Reporte o Tal of Mexico, menciona que a grandes rasgos sostenía que la economía mexicana operaba en dos velocidades, una moderna de rápido crecimiento y altamente productiva encabezada por las grandes empresas generalmente relacionada a una posición social alta o perteneciente al ese 1% de la población mexicana, y otra tradicional y de baja productividad conformada por medianas y pequeñas empresas que están distribuidas en manera similar en la clase media y en la clase baja. Llamamos a las empresas de a la empresa pequeña o mediana empresa, las podemos categorizar, por ejemplo, en cualquiera de los dos estratos. Desgraciadamente en México esta situación no ha cambiado. Esta separación ha creado una brecha que en el país ha traído a lo largo de más de 20 años, dando como resultado que las empresas de clase media no prosperen, debido a que no hay aspectos que propicien su crecimiento, como por ejemplo el ecosistema que permita la movilidad y la generación de nuevas empresas grandes, no se realizan debido a que existen muchos monopolios y muchas empresas extranjeras que a lo mejor en el extranjero son clase media y aquí en México, por esta transculturación y por este PIB, pues se convierten en clase altas, ¿no? No tiene condiciones propias para desarrollar flujos de caja, no invierte en tecnología y le cuesta mucho realizar su productividad. Finalizando, la problemática de la definición de la clase media en México resulta relevante para poder contextualizar la situación económica actual en el país. Es importante que como sociedad aterricemos la realidad de un país que en su mayoría de la población pertenecemos a la clase baja, para poder visibilizar todo el sistema económico y sus carencias, además de que debemos de estar conscientes de nuestra concepción de la clase media es errónea, debido a que los gobiernos y la sociedad se niegan a ver la situación actual del país, en donde los precios cada vez son más altos, tan solo en la canasta básica para sobrevivir. Esto crea que estemos cada vez más lejos de pertenecer a la clase media y más cerca de conservarnos en la clase baja. Pero esto no solamente sucede en los estratos bajos de la sociedad, también las personas con el poder adquisitivo superior ser conscientes de que no son parte del promedio de la sociedad mexicana, sino que son un porcentaje menor, que son los que controlan realmente toda la economía del país. Finalmente, considero que se necesita en el país visibilizar esta brecha de saber qué es la clase media y cómo poder mitigar la problemática del aumento de las personas de que pertenecemos a la clase baja. Ahora, hará que realmente se hagan modificaciones políticas y sociales para promover el crecimiento de la economía del país y no solo se quede en el poder y la economía cierto estrato de la población que en aras de mantener sus riquezas y poder prefieren seguir manteniendo un sistema económico caduco en la actualidad. Y bien, eso sería todo por mi parte. Espero les haya agradado. Les comparto la bibliografía y muchas gracias por su atención. Saludos.